todos, bienvenidos a esta nueva sesión del aula virtual ReproFib, en la que vamos a hablar de la microinyección espermática, la famosa ICSI, algo de lo que hablamos en todas las consultas que tenemos con vosotros. En primer lugar, vamos a hacer una descripción de cómo es el proceso natural de la fecundación, porque la ICSI es una manera de fecundar los ovocitos, es una herramienta para fecundar ovocitos. Entonces, vamos a hacer primero un repaso de cómo es el proceso natural y vamos a hacer un repaso histórico de cómo hemos ido evolucionando, cómo hemos ido desarrollando nuevos métodos de fecundación más eficientes hasta llegar a la microinyección espermática, y ahí entonces explicaré un poco cómo es la microinyección espermática con un vídeo de una microinyección real. Aunque es seguro que todos conocéis cómo es el proceso natural de la fecundación, el que ocurre in vivo dentro del cuerpo de la mujer. Vamos a hacer un repaso de las etapas que van ocurriendo para luego poder entender qué es la fecundación in vitro y qué es la microinyección espermática y sobre todo por qué la hacemos. Durante el transcurso de unas relaciones sexuales hay un depósito de semen en el fondo de la vagina y ese semen es quien contiene los espermatozoides, como ya vimos en la sesión del espermatozoide. Esos espermatozoides que se depositan en el fondo de la vagina tienen una movilidad, pero no todos son capaces de atravesar el cuello del útero, no todos son capaces de subir el tracto reproductivo que va desde el fondo de la vagina, que es esta zona de aquí, hasta el cuerpo del útero. De esos espermatozoides que están depositados en la vagina, algunos pasan al cuerpo del útero. De estos espermatozoides que entran a la cavidad uterina principal, unos se dirigen hacia la trompa, en este caso derecha, izquierda de vuestras imágenes, en cuyo ovario no ha habido ovulación este mes. Y otros espermatozoides, esos que han entrado a la cavidad uterina, se dirigen a la otra trompa. Y en esa sí hay en el ovario un óvulo listo para ser fecundado. ¿Ves? Es este punto verde que marco aquí. Lo siguiente que ocurre es que de todos esos espermatozoides que han llegado a la cavidad uterina, algunos ascienden por la trompa y van al encuentro del del óvulo. El óvulo se desprende del ovario en el proceso de la ovulación y se encuentra con el espermatozoide, o con los espermatozoides, mejor dicho, en el tercio más distal de la trompa, o sea, en esta parte de la trompa, la zona más alejada del útero. De todos los espermatozoides que se encuentran con el óvulo, solamente uno será el que lo fecunde, solamente uno es capaz de atravesar la zona pelúcida. Acordaos del vídeo del ovocito. La zona pelúcida, que es un muro protector, entonces se cierra, impide la entrada de más espermatozoides, y el que ha entrado es el que fecunda al óvulo, es el que aporta su material genético, el óvulo aporta su material genético, y conforme el óvulo fecundado va cayendo al útero por esta zona de trompa que queda aquí, el embrión se va desarrollando, se van sucediendo las distintas etapas de la división embrionaria, de manera que el embrión aquí, a la cavidad principal del útero, llega en estadio de blastocisto unos 5 días después de haber sido fecundado. Cuando el embrión en estadio de blastocisto llega a la cavidad uterina, establece un diálogo molecular con las paredes del endometrio y se produce la implantación, pero eso lo veremos en otro vídeo porque es un proceso complejo. En este momento, lo que vamos a seguir repasando ahora, en lo que nos vamos a centrar realmente es en lo que ha tenido lugar en la porción distal de la trompa, que es en la fecundación. Como todos sabéis, un cuadro de esterilidad puede ser debido a un fallo de fecundación. Puede ser que el ovocito no sea, el espermatozoide no sea capaz de entrar en el ovocito, y que si entra, ninguna de las dos células sea capaz de desencadenar todo el mecanismo que conlleva a que se fusionen los materiales genéticos de ambas células, con lo cual no se desarrolla, no se forma nunca un embrión y no hay embarazo. Lo primero que se pensó en la historia del problema de la esterilidad es que habría una dificultad en la fecundación. Y lo que se pensó hacer es, bueno, pues si la fecundación in vivo dentro del organismo de la mujer no ocurre,
vamos a sacar los elementos que intervienen en la fecundación, los vamos a llevar a un laboratorio y vamos a intentar forzar ese proceso de la fecundación. Y así nació la fecundación in vitro. La fecundación in vivo ocurre dentro de un organismo vivo y la fecundación in vitro es la que ocurre en el laboratorio. Como curiosidad, se llama in vitro porque tradicionalmente las placas de cultivo y los materiales que se usan en el laboratorio para cultivo de células siempre eran de cristal. Por eso se llama fecundación in vitro. Y el padre de la fecundación in vitro, el, el responsable de que estemos ahora aquí, unos porque nos dedicamos profesionalmente a esto y otros porque estáis afectados por una enfermedad que nosotros podemos ayudaros a resolver, el, el artífice de todo esto es este señor que está en la diapositiva, que se llamaba Robert Edwards. Era un biólogo inglés que puso a punto el proceso de la fecundación in vitro, fue capaz de fecundar óvulos en un laboratorio por primera vez, fuera del organismo de una mujer, y es el responsable del nacimiento de la primera niña que nació en fecundación in vitro, que es Louise Brown. Yo he tenido la suerte de conocer a este señor, de compartir con él unos días. Eh, es tan humilde, era tan humilde como brillante, y por eso dejo bastante rato esta diapositiva con su cara, porque creo que merece el respeto y la admiración de todos, este biólogo inglés. A partir de ahora lo que vamos a hacer es repasar el proceso de la fecundación in vitro. Vamos a repasar los primeros pasos que se dieron en la historia para conseguir embriones in vitro, que es el modelo de procedimiento que este señor, que Robert Edwards, diseñó y nos permitió imitar a todos los demás. Antes de seguir explicando cómo es el proceso de la fecundación in vitro, decir que creo que se me ha olvidado antes que a Robert Edwards le dieron el premio Nobel de Medicina a Biología en el 2010. O sea, que no es cualquier persona, es un científico muy importante. Bien, ¿cómo se hace la fecundación in vitro? ¿En qué consiste la fecundación in vitro? Bueno, pues lo que queremos, como dije antes, es sacar el proceso de la fecundación del organismo de la mujer, sacarlo fuera en un laboratorio y forzarlo, hacer más probable que ocurra. Ya hemos visto que necesitamos muchos espermatozoides para que unos pocos lleguen al útero, otros pocos suban la trompa y solo uno entre dentro del embrión, del ovocito. Lo que vamos a hacer con la fecundación in vitro es estimular el ovario para que produzca más de un óvulo por mes y hacer coincidir esos óvulos que hemos obtenido por hacerlos coincidir con muchos más espermatozoides de los que coincidirían en un proceso natural en la trompa. Entonces, por un lado necesitamos conseguir los espermatozoides, que los tenemos aquí a la izquierda dibujados. Estos los conseguimos fácil con una eyaculación. Y por otro lado necesitamos conseguir un número mayor de 1, que es lo que se produce en un ciclo natural, de ovocitos. Y esto lo conseguimos con el proceso de estimulación ovárica, con todas las gonadotropinas, las medicinas de estimulación ovárica que os tenéis que poner las mujeres en los tratamientos de reproducción asistida. Son los pinchazos famosos que os tenéis que hacer todos los días para que dentro del ovario se desarrolle más de un folículo y dentro de cada folículo habrá un ovocito. Una vez que tenemos en el ovario varios folículos y tenemos los espermatozoides, lo que vamos a hacer en un proceso de fecundación in vitro natural, en un proceso de fecundación in vitro clásica, es juntarlos, hacer coincidir esas dos células, que son las células reproductoras masculina y femenina, en una placa de cultivo. Esto amarillo que hay aquí quiere representar una placa de cultivo de laboratorio y hacemos coincidir todos esos óvulos que hemos obtenido con muchos más espermatozoides de los que coincidirían en la trompa de Falopio. Al cabo de unas horas, de unos días, esos óvulos, algunos fecundarán y otros no. Veis aquí que de 4 óvulos que teníamos en verde, hemos representado que han fecundado 3 y uno no ha fecundado. Una fecundación de en torno al 75%, que es más o menos lo que da la fecundación in vitro. Un poquito menos, quizá. De estos óvulos que fecundan,
de cada uno de ellos se generará un embrión que será de mayor o menor calidad, que tendrá mayor o menor potencial evolutivo, y al final tendremos un número variable de blastocistos que poder transferir o congelar. Este es el proceso de la fecundación in vitro que ahora llamamos clásica, porque es el, el protocolo original que nos enseñó Robert Edwards. Pero claro, como veis, hay óvulos que no fecundan. La tasa de fecundación de la fecundación in vitro clásica está entre el 60 y el 70%, ¿no? Entonces hay muchos ovocitos que no fecundan, e incluso hay casos en los que ningún ovocito fecunda, hay fallos completos de fecundación. Entonces, para evitar eso, se pensó qué se podría hacer, y a un grupo en Estados Unidos se le ocurrió, primero en Bélgica, se les ocurrió adaptar un sistema de micromanipulación a unos microscopios especiales, de manera que fueran capaces de coger un óvulo, solo uno, y coger un único espermatozoide. Y lo primero que se les ocurrió fue una técnica que llamaron SUSI, del inglés Subzonal Sperm Injection, quiere decir inyección subzonal de espermatozoides. Lo que se les ocurrió en definitiva fue coger un óvulo, sujetarlo y coger un espermatozoide con una micropipeta muy fina, pinchar la zona pelúcida y dejar el espermatozoide en el espacio perivitelino, en el espacio que hay entre la zona pelúcida y el citoplasma del ovocito. De esta manera esperaban que, al no tener la barrera de la zona pelúcida, la fecundación fuera más fácil y no fallara, siempre fecundara todo. Bueno, pues esta técnica no dio muy buenos resultados, ni siquiera se acercaban los resultados a lo que daba la fecundación in vitro, y entonces se fue un paso más allá, y el paso más allá fue la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides, es decir, la ICSI, es decir, coger un espermatozoide, sujetar un óvulo y meter el espermatozoide directamente en el citoplasma del óvulo. Esto es la microinyección espermática. De esta forma, todos los óvulos que obtenemos de la punción tienen un espermatozoide dentro, todos van a tener un espermatozoide dentro, pero aún así no todos van a fecundar. Es decir, no en todos los casos el espermatozoide va a ser capaz de liberar su material genético y el ovocito liberar el suyo, hacer que se junten, que se combinen y que den lugar a un embrión. No siempre va a pasar. La tasa de fecundación con la fecundación in vitro clásica estaba entre el 60 y el 70%, como os he dicho antes, y los fallos de fecundación rondan el 5 o 10%, depende. Con la microinyección espermática los fallos de fecundación rondan el 2%, luego es muchísimo más bajo el fallo total de inseminación, y las tasas el fallo total de fecundación, perdón, y las tasas de fecundación están en muchos casos por encima del 80%. Luego es un mecanismo mucho más invasivo que la fecundación in vitro, lo cual no es bueno, pero es un procedimiento mucho más eficiente, y una cosa contrarresta a la otra, de forma que ahora casi todos los procesos de reproducción asistida con fecundación in vitro que se hacen en el mundo se hacen con microinyección espermática, no con fecundación in vitro clásica, aunque la fecundación in vitro clásica, la que, como digo, heredamos del biólogo Robert Edwards, todavía se usa. No mucho, pero se sigue usando. Bueno, y aquí intento representar un poco qué es lo que pasa una vez que hacemos la punción ovárica, qué es lo que pasa cuando ya nos quedamos en el laboratorio con los ovocitos y cuando nos quedamos en el laboratorio con el semen que nos dais en el día de la punción ovárica. Hasta esta diapositiva, hasta esta foto que hay aquí arriba, que es la foto de un ovario con muchos folículos dentro, todos los que habéis estado en tratamientos de fecundación in vitro lo conocéis, después de la estimulación ovárica empiezan a crecer dentro del óvulo muchos folículos, que es lo que pretendíamos, tener más de un óvulo por mes, y en cada uno de esos folículos habrá, en teoría, un ovocito. Voy a intentarlos marcar, a ver si puedo con... Aquí. Cada una de estas bolas negras es un folículo, y dentro de cada uno de esos folículos que están llenos de líquido
hay un ovocito. Hasta aquí el proceso es común en la fecundación in vitro y en la microinyección espermática. A partir de aquí, de la punción folicular, lo que obtenemos de cada uno de esos folículos que hemos visto, de cada una de estas bolas llenas de líquido, lo que obtenemos es un ovocito, como digo. Y el ovocito que obtenemos tiene este aspecto. Lo que hay dentro de esta bola negra es esto. Esta circunferencia central más marcada es el óvulo. Esto de fuera, más difuso, son las células de la corona, se llama corona radiata, son las células que rodean, son las células que más íntimamente rodean al óvulo, sirven para nutrirlo, para cuidarlo. Y esto de fuera son más células de la granulosa, células que hay dispersas por dentro del líquido del folículo y que forman un todo con el ovocito. El ovocito es esta circunferencia más todas estas células que lo rodean, y eso lo llamamos cúmulo. Para hacer una fecundación in vitro, a ese cúmulo le añadimos una cantidad determinada de espermatozoides, mucho más alta de la que encontraría ese óvulo en la trompa de falopio. Pero si lo que queremos hacer es una microinyección espermática, nosotros tenemos que introducir un espermatozoide dentro de ese óvulo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver bien el óvulo. Y para ver bien el óvulo y ver si está maduro, acordaos de la diapositiva de la charla del ovocito, que distinguíamos entre un ovocito maduro y otro no, porque tenía un cuerpo polar. Para poder distinguir el cuerpo polar y ver si podemos trabajar con este ovocito, y de hecho poder trabajar con este ovocito, porque si no todas estas células de alrededor del cúmulo son muy pegajosas, no se pueden manejar, tenemos que quitar esas células que rodean al ovocito mediante un proceso enzimático que nos permite dejar el ovocito así. Luego, cuando vosotras estáis en la punción, os despertáis de la anestesia y hablamos con vosotros y os decimos, nos parece que hay 3 maduros, o 4, o 10, pero no estamos seguros, es porque todavía quizá no hemos hecho este proceso de retirar las células, y aquí no podemos ver si está el ovocito maduro. Pero una vez que le quitamos todas las células por este proceso enzimático, entonces ya sí vemos que este ovocito está maduro, tiene su corpúsculo polar, ya no hay células alrededor de él, vemos aquí claramente la zona pelúcida, el citoplasma, y ahora ya sí podemos trabajar con este ovocito y meter un espermatozoide dentro de él. Pero para hacer este proceso de limpieza enzimática tenemos que esperar unas horas, tenemos que esperar un tiempo. Hay que saber ver cuando el ovocito está limpio, está preparado para poder ser limpiado, y cuando conviene dejarlo un rato más con todas estas células. Luego, eso es lo que pasa mientras vosotras estáis despertándoos, o cuando ya hablamos con vosotros y os decimos, pues, pues tenemos 5 óvulos y la muestra de semen está perfecta. Bueno, pero no sabemos si todos están maduros. Es por esto, porque todavía no los hemos limpiado. Este es uno de los procesos más importantes del día de la función ovárica, porque limpiar los ovocitos son estructuras muy pequeñas, miden 100 micras. Entonces, pues es un proceso delicado que tenemos que hacer con tranquilidad y con cuidado. Por eso os hacemos esperar y no os decimos rápidamente cuántos hay maduros y qué es lo que ha pasado con los ovocitos, porque todavía no lo sabemos realmente. Bueno, esto es un microscopio de microinyección espermática. Veis que es un microscopio bastante grande. La peculiaridad es que es un microscopio invertido, porque la luz, en vez de incidir desde abajo, lo que hace es que incide desde arriba. Y eso nos deja un hueco aquí en medio para nosotros poder trabajar. A este microscopio invertido se le acopla un sistema de micromanipulación, que son estos joysticks de aquí y estos aspiradores, aspiradores, si lo podemos llamar, que están aquí. Uno de estos aspiradores maneja esta pipeta de acá, que es la que va a sujetar el óvulo, hace succión, y este otro aspirador manejará la micropipeta que hay acoplada en este lápiz, ahora vamos a ver un detalle, para hacer el manejo del espermatozoide. Un detalle de esa zona es esto.
a las varillas estas metálicas que veis aquí, se acoplan a las varillas estas que hay aquí, se acoplan unas micropipetas. ¿Veis? Estas prolongaciones de la varilla son unas micropipetas de vidrio. Esta es la que sirve para sujetar el óvulo y esta otra es la que sirve para succionar y introducir el espermatozoide dentro del ovocito. Esto que veis aquí es una placa de cultivo, es lo que hablábamos antes. Cuando los espermatozoides y los óvulos están ya juntos en esta placa de cultivo, perdón, no están juntos porque están en gotas separadas. En esta gota estará el ovocito y en esa gota de ahí estará el semen. Nosotros iremos a la microgota de semen, cogeremos un espermatozoide, el que mejor nos parezca, nos iremos a la microgota donde está el ovocito, lo succionaremos, lo sujetaremos con la pipeta de la izquierda, con esta pipeta, y con esta otra introduciremos el espermatozoide que hemos capturado dentro del citoplasma del óvulo. Esto es una microinyección. Ahora vamos a ver un vídeo. Es un proceso invasivo porque pinchamos un ovocito, nos metemos dentro de él y necesitamos un aparataje bastante complejo. Esto es un microscopio complejo con un sistema de micromanipulación muy fino y muy sofisticado para poder hacer un trabajo en células que miden 100 micras. La mayor, que es el ovocito, el espermatozoide, mide 7 micras. Es realmente muy pequeño todo. Bueno, y aquí por último tenemos lo que ocurre en una ICSI. Tenemos una microinyección real. Este es un repaso del esquema que pusimos anteriormente, que es la microinyección consiste en introducir un espermatozoide dentro del citoplasma de un óvulo después de haber preparado convenientemente los ovocitos, haber seleccionado convenientemente los espermatozoides y poner ambas células en una placa de cultivo bajo un microscopio lo suficientemente fino, lo suficientemente sofisticado como para que nos permita capturar una cosa tan pequeña como un espermatozoide y meterla dentro de una cosa tan pequeña como es un óvulo. Entonces, ahora vamos a ver el vídeo. Vemos aquí, esto es espermatozoides que están en la gota del espermatozoide. Aquí estos espermatozoides están capacitados, estos espermatozoides están seleccionados por cualquiera de los métodos que vimos, o bien por una capacitación tradicional, por SUIMAP o gradientes de densidad, o haciendo anexinas, o haciendo una cámara microfluídica. Esto que no se ve muy bien aquí es el borde de la microgota donde están los espermatozoides. Y lo que vamos a hacer es con una pipeta vamos a seleccionar el espermatozoide que nos parezca de mejor morfología y de mejor movimiento. Le vamos a dar una especie de latigazo en la cola del espermatozoide para parar ese movimiento, porque no podemos introducir un espermatozoide vivo, móvil, en el citoplasma de un ovocito, porque el espermatozoide se seguiría moviendo y todo lo que es el citoesqueleto de la célula del ovocito lo rompería y haría imposible que ese ovocito se dividiera posteriormente si fuera fecundado. Entonces tenemos que meter el espermatozoide inmóvil y para eso es que le damos esa especie de latigazo que vais a ver en la cola. Aquí va con la pipeta, está seleccionándolo, esos dos de la derecha no parece que le gustan y este de la izquierda sí. Aquí quiere decir que este vídeo está grabado a 100 aumentos. Entonces, normalmente trabajamos a 400. O sea, esto lo vemos 4 veces más grande nosotros. Por eso el espermatozoide lo vemos más grande. Lo que pasa es que la cámara, si lo ponemos a 400 aquí no veríamos nada. Entonces está tomada la imagen con cierta perspectiva para que veáis qué es lo que ocurre. Nosotros en realidad lo vemos desde más cerca. Ahí ya ha seleccionado el espermatozoide, lo ha inmovilizado dándole el latigazo este que dijimos y ahora lo va a aspirar. Ahí aspira, entra en la micropipeta y ya lo tenemos listo para la microinyección. Veis que ha puesto bastante interés en introducir primero la cola del espermatozoide y lo último la cabeza. Esa es la técnica adecuada porque si lo hacemos al revés, la cola, al sacar el espermatozoide, la cola se riza e impide, hace un buruño e impide que salga la cabeza del espermatozoide y hace que la microinyección no sea limpia y podemos dañar el ovocito. Luego, este es un detalle que tenemos que observar siempre que hacemos una microinyección.
Aquí ya tenemos el ovocito limpio. Ya le hemos quitado las células de fuera, como vimos en la foto de hace un par de diapositivas. El espermatozoide lo tenemos cargado en esta micropipeta. Aquí no se ve bien, pero está ahí dentro, luego lo vamos a ver aparecer. Esta es la micropipeta que succiona y sujeta el ovocito. Y ponemos el corpúsculo polar en esta posición o en la posición de las 6. ¿Para qué? Acordaos del vídeo del ovocito, que dijimos que el material genético del ovocito, que el cuerpo polar es material genético de desecho, pero que el material genético del ovocito, el que cuenta, está siempre en las proximidades del corpúsculo polar. Luego lo que vamos a hacer es ubicar el corpúsculo polar para, cuando hagamos la microinyección, evitar dañar esta zona, que es donde se supone que está el ADN, que sí es útil para el ovocito. Ahí empieza, ¿veis? Ahí llega el espermatozoide, empieza a pinchar la zona pelúcida, ya entra en el citoplasma, aspira un poquito de citoplasma para estar seguros que estamos dentro y suelta el espermatozoide. Una vez suelto el espermatozoide, una vez que ya está liberado dentro del ovocito, el ovocito al cabo de unos segundos esta, esta invaginación que se le forma aquí se resuelve, se recupera su morfología normal y el espermatozoide queda dentro del citoplasma. El siguiente paso ya no lo vemos, porque estos ovocitos los metemos en el incubador y dejamos que cada célula haga su trabajo. El espermatozoide, por un lado, liberará su material genético, el ovocito, por otro lado, liberará el suyo y ambos materiales genéticos se irán a encontrar en un proceso que es el de la formación de los pronúcleos. Y nosotros, al cabo de unas 16 horas después de esto, después de la microinyección, volvemos a sacar los ovocitos. Si tenemos un time-lapse, pues lo vemos en el time-lapse y vemos si el ovocito ha fecundado o no. Para ello tenemos que ver dos pronúcleos. Un núcleo que corresponde al espermatozoide y un núcleo que corresponde al ovocito. A partir de ahí, esos dos pronúcleos se fusionan, se combinan los materiales genéticos de ambas células, es decir, del padre y de la madre, y empieza la división embrionaria. Y ya ahí ya tenemos un embrión, ya se empieza a generar y a dividir el embrión. Al cabo de 5 días de cultivo, ese embrión debería ser un blastocisto y es el que transferiremos al útero. Fijaos como curiosidad la diferencia de tamaño tan enorme que hay entre un óvulo, que es todo esto, 100 micras, y un espermatozoide, que es esto. Es muchísimo más pequeño el espermatozoide. El óvulo mide 100 micras, el espermatozoide mide menos de 7, puede medir 3 micras. O sea que es una diferencia de tamaño bastante notable. Bueno, y hasta aquí el vídeo de la microinyección espermática. Espero que os haya gustado y si tenéis, como digo siempre, dudas, sugerencias o cualquier comentario que hacer, pues escribidnos a la dirección de correo que hay ahí abajo o vía la página web. También podéis mandar un cuestionario y os lo resolveremos todo. Y si tenéis alguna propuesta de vídeo de algún tema que tratemos, pues lo podemos hacer. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo.